Hola, hola, bendecido día mis hermanos, Dios les bendiga, que estén muy bien, excelente día. Espero que estén empezando con ánimo y en gozo, como debe de ser. Recuerdo que la lección es número 8, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué se necesita para crecer en el conocimiento de Dios? Pues su palabra, ¿verdad? Para poderle conocer y crecer en su conocimiento es necesario ir a la palabra. Y mirábamos que después de ser salvados, dijimos la semana pasada que el Señor nos predestinó a toda la humanidad, por eso envió a su Hijo, según Juan 3:16, el Señor no hace acepción de persona y lo envió a salvar a toda la humanidad. Por eso todos fuimos predestinados, porque el Señor ofreció y sigue ofreciendo la salvación a todas las personas, sin importar raza, color, credo, condición de pecado, porque todos sin Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces la salvación es para todos, pero solamente será salvo aquel que acepte ese maravilloso regalo. Y para eso dice el Señor que por gracia, a través de su palabra, por medio de la fe, que también viene de Él, es que procedemos al arrepentimiento. Y ese es el llamado. Esta semana eso es lo que vimos. El tema pasado, el número 1, fue un llamado único. El llamado al arrepentimiento. Al dar esa vuelta de por donde íbamos y tomar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el principio de la salvación, el arrepentimiento por fe. Por fe creemos y nos arrepentimos y el Señor nos redime con su sangre, nos limpia de todo pecado. Una vez limpios de todo pecado, somos sellados con el Espíritu Santo, y ese fue el tema de ayer, un poder incomparable. No hay poder más grande que el Espíritu Santo tiene en nosotros cuando utilizamos ese poder a través de su palabra para reconstruir nuestra vida. Y dice el Señor en su palabra que como la obra tampoco es nuestra, sino es de Él, solamente nos tenemos que colocar en sus manos, estar dispuestos a que Él nos guíe, obedecer su palabra, y Él es el que nos va a guiar con ese inmesurable poder con el que levantó a Cristo y lo llevó a la diestra del Padre. Con ese mismo poder del Espíritu Santo es que a nosotros nos va a llevar un día a morar con Él, a esa morada que Cristo fue a preparar. Entonces son 3 temas, ¿verdad? El llamado único al arrepentimiento para salvación, el poder incomparable que el Espíritu Santo tiene en el siervo de Dios que se deja guiar a través de su palabra, ¿verdad? Y por último, para terminar la clase esta semana, el tercer punto es una iglesia triunfante. ¿Qué se necesita para tener una iglesia triunfante? Eso es lo que vamos a ver. Según el Salmo 110, ayer mirábamos el Salmo 110 que dice, en el versículo 1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. El Señor lo sentó en lugares celestiales donde Él sigue trabajando en la obra de nuestra vida para santificarla día con día. Así como la salvación tiene 3 momentos, el principio, que es el arrepentimiento y redención, y toda nuestra vida hasta que vayamos con el Señor es el segundo momento. ¿Cómo se llama ese segundo momento? Ya lo hemos visto muchas veces, santificación. Nos estamos santificando porque si no, no podremos ir a morar con el Señor. ¿Eso qué significa? Que nunca vas a pecar. Eso es lo que el Señor quiere, que nunca más peques. Sin embargo, el Señor entiende, comprende, porque tiene gran misericordia, que en algún momento vamos a fallar. Pero para eso está nuestro Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Pero ojo, no interceder por el que practique el pecado, sino por el que en circunstancias especiales, por descuido, por no estar atendiendo la palabra, qué sé yo, es tentado y cae. El Señor tiene misericordia si una vez que caes te arrepientes,
pero conscientemente no puedes pecar, porque entonces no eres salvo. Vas a pecar inconscientemente sin darte cuenta, pero cuando te des cuenta, te vas a arrepentir y vas a ir al Señor. Sin embargo, hay algo que todo ser humano hace, salvo o no salvo: transgredir. Es lo que hemos visto en clases anteriores, que se llama las pequeñas zorras o las concupiscencias, que dice, no recuerdo el texto, que dice la palabra, ¿no? Que el Señor no tienta a nadie, creo que es Santiago, que el Señor no tienta a nadie, sino que por nuestras propias concupiscencias es que somos tentados. ¿Qué significa eso? Que si nosotros vamos teniendo esas pequeñas transgresiones, esas pequeñas fallas hoy, mañana otra vez, pasado otra vez, se va haciendo como una bolita de nieve y se produce el pecado. Dice la Escritura que una idea negativa en nuestra mente, en nuestra conciencia, pasa al corazón y entonces se produce, se engendra el pecado. Y entonces es cuando caemos y pecamos. Pero cuando nosotros estamos constantemente estudiando la palabra, eso no sucede tan constantemente, tan seguido, porque la misma palabra nos hace ver lo que no es correcto. Y entonces vamos limpiando de esas pequeñas piedritas del camino que nos pueden llevar a tropezar y caer en pecado. Entonces el Salmo 110, que ya leíamos ayer, dice que el Señor fue sentado en lugares celestiales a la diestra del Padre. ¿Para qué está ahí? Tiene un propósito: interceder por nosotros hasta que Él regrese de nuevo y nos lleve con Él. Entonces nos dará un cuerpo glorificado, el cual ya no tendrá el peligro del pecado, ni de la tentación, ni de transgredir. Entonces, esa es la invitación. Dice el libro, esto es una invitación de Dios que le hizo al Señor para sentarse a su diestra. De la misma forma, esa invitación es para nosotros, de que un día estaremos morando allá con Él, en esa morada que el Señor fue a preparar. Por lo tanto, debemos cuidar y lavar nuestras ropas todos los días para ser dignos de ir a esa morada celestial. Entonces, eso es lo que también dice Apocalipsis 22, que el Señor fue a preparar moradas para los que lavan sus ropas día con día. ¿Qué significa lavar sus ropas? Cuidar nuestra santificación, nuestra santidad. Y les leo en Efesios 1, 22 y 23. Y dice lo siguiente: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice que lo puso por cabeza el Señor, por cabeza de la iglesia, pero nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Debemos tener bien presente ese concepto, que somos el cuerpo de Cristo. Esa es la razón por la que hay que cuidar la santidad, porque el Señor no merece un cuerpo inmundo, sucio, lleno de maldad. Por eso lo debemos de cuidar. Sin embargo, dice el Salmo 88, versículo 6, dice, presenta a Adán como corona de la creación, con dominio sobre las criaturas, al afirmar lo siguiente: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Y dice, pero Pablo afirmó que Dios ya sometió todas las cosas bajo los pies de Jesús. No obstante, ahora Jesucristo, el segundo Adán, ha roto el poder de la caída del primer Adán y con su obra redentora se ha vuelto soberano como cabeza de la nueva creación. Para comprender más profundamente el poder que actúa en la iglesia, el apóstol Pablo utilizó dos imágenes: la del cuerpo de Cristo, que somos nosotros, y la de plenitud. Es decir, que la iglesia debe vivir el evangelio a plenitud. ¿Qué significa plenitud? En toda su vida, en toda su manera de ser y de hacer, no en ciertos momentos y en ciertos lugares, sino, como les decía ayer, 24/7, siempre. En el pensamiento de Pablo, teniendo como referencia la epístola de 1 Corintios, la iglesia es representada como un cuerpo que pertenece a Jesús y está unido íntimamente a Él.
De ahí que Cristo preside sobre la iglesia en todas las cosas. Cristo es la cabeza en el sentido de ser la base de la existencia misma de la iglesia, su fuente de vida y gobernador. Y les voy a leer Efesios 5:24 y dice lo siguiente: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero aquí no vamos a hablar ahora del matrimonio, solamente de la primera parte que dice que la iglesia esté sujeta a Cristo, porque Él es la cabeza. ¿Quién lo puso como cabeza? Nuestro Padre Celestial. Eso no se puede cambiar. Eso es eterno, así es. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Ningún cuerpo puede funcionar sin la cabeza. Nosotros no podemos funcionar sin la guía de Cristo. Él es el que nos guía a través de su palabra y de su Santo Espíritu. Dice, sigo leyendo. También la iglesia es el objeto de la muerte expiatoria de Cristo. Y así como el Padre dio a su Hijo por el mundo, según Juan 3:16, Cristo se dio a sí mismo por su iglesia. Y les voy a leer, ahí mismo donde leí en Efesios 5, les voy a leer los otros 2 versículos que vienen aquí también. Dice el 25 y 26. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, nuevamente, no voy a hablar del matrimonio, porque aquí estamos hablando de la iglesia de Cristo. Nosotros somos la iglesia, no el templo. Sabemos que esa construcción es un lugar para congregarnos. La iglesia somos los hijos de Dios que hemos aceptado la salvación de Cristo Jesús, su obra en la cruz. Esa es la iglesia. No importa la denominación. Dejen de pelear por denominación, cuál es la buena y cuál es la mala y cuál es la santa. Solamente el Señor en su santo juicio decidirá cuál es la verdadera iglesia, porque la verdadera iglesia de Dios no tiene nombre. Es todo aquel que, según Juan 3:5, ha nacido de nuevo y ha sido sellado por el Espíritu Santo en cualquier lugar que estés. Nosotros no tenemos ese derecho ni ese poder para decidir qué denominación está en lo correcto y cuál no. Así que, mis hermanos, no peleen doctrina. La misma palabra dice que nuestra guerra no es contra humanos, sino contra huestes de maldad. Sigamos nosotros limpiando nuestra vida a través de la palabra. Es la única que puede limpiar nuestra vida, santificarla, la palabra y la oración. Pero si usted va a la oración y no se sujeta a la palabra, de nada sirve. Tiene que ser las dos cosas, la palabra y la oración, para poder, porque no, la oración es para tener comunión con Dios. No hay comunión con Dios si no hay obediencia. ¿Y qué va a obedecer usted si no conoce qué le agrada a Dios? Para poder obedecer tiene que conocer a Dios, si no, no sabe qué orden va a obedecer. Entonces, para eso tiene que ir a la palabra. Y aquí la palabra nos dice que para qué el Señor, para qué ha decidido ser la cabeza de la iglesia. Dice el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Ahí lo dice, por la palabra. ¿Qué nos santifica? No lo digo yo, lo dice Efesios 5:26, la palabra. Eso es lo que lo santifica. Sin santidad, mi hermano, usted no verá a Dios. ¿Quiere estar santificado? Vaya a la palabra y obedezca la palabra. Y usted va a santificar su vida. Jamás diga que no es posible y que nadie es santo. Si la palabra lo dice, es posible. No importa qué piense yo, qué piense usted. Si la palabra lo dice, así es. Porque Dios no miente y la palabra es su pensamiento. No se les olvide eso. El 27 dice, ¿para qué la va a santificar? ¿Para qué la lava día con la palabra? Para presentársela a Él mismo como una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga. Esa es
razón. Ese es el propósito por el cual el Señor nos manda a santificar nuestra vida a través de la palabra. Para Él mismo, para su honra, para su gloria, para que en el caminar nuestro de todos los días, cada acción que tomemos, cada que abrimos la boca, nosotros demos testimonio de lo que Él es, de la majestad de Él. No cuando nosotros abramos la boca para glorificarle, no. Cuando nosotros enfrentemos una situación, un problema, de la manera que lo resolvemos, de la manera que nosotros convivimos con los demás, esa es la manera que demostramos que Dios habita en nosotros. No es nada más cuando hablamos cosas bonitas de Dios, no, eso no, cualquiera lo hace. Eso no se puede hacer con hipocresía, sin siquiera tener a Dios en el corazón. No, es en nuestra naturaleza, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar libremente. Eso, el día con día, en casa, en la calle, en el trabajo, en cualquier lugar. Si usted es de un modo en el trabajo, de otro modo en la casa, de otro modo en la iglesia, usted es un camaleón. Usted no es un hijo de Dios. Usted es un camaleón que cambia según la temperatura. Así son los camaleones. Cámbiale la temperatura, cambian de color. Pero mi hermano, si usted es un hijo de Dios, usted va a hacer lo mismo en casa, en la iglesia, en el parque, en la calle, en el trabajo, en la escuela, en cualquier lugar, con los que quiere, con los que no quiere, en cualquier lugar. Va a ser el mismo. Su forma de ser no va a cambiar. Porque usted es un hijo de Dios, hecho a su imagen. Y Dios no cambia, es inmutable. Continúo leyendo, dice, que la iglesia sea el cuerpo de Cristo no hace referencia únicamente a una sociedad, sino a la comunidad de redimidos de quien Cristo es la cabeza. No es un cuerpo de cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Ojo, mis hermanos, este pasaje es muy importante, que la iglesia de la que Pablo habla es iglesia gloriosa donde Cristo es la cabeza. No es una iglesia de cristianos ni un cuerpo de cristianos. No, Cristo es la cabeza del cuerpo de redimidos, de los que fueron salvos, sellados por el Espíritu Santo y viven en obediencia a ese poder incomparable que miramos ayer del Espíritu Santo. Esa es la iglesia de la que Pablo habla, no de la iglesia llena de cristianos ahí adorando, no, sino de los que realmente han sido convertidos. De eso se está hablando Pablo. Esa es la unidad de la iglesia en el Espíritu. Este concepto, dice, nos debe ayudar a marcar la diferencia en nuestro compromiso cristiano como parte de la comunidad de fe en la que servimos, comprendiendo que somos cuerpo de Cristo no solo cuando nos congregamos, sino en cualquier lugar a donde vayamos, en el hogar, en la calle, con los familiares, con los vecinos, con los extraños, etc. Aunque las cosas muchas veces no suceden como las esperamos, aún así ese grupo de convertidos continúa siendo el cuerpo de Cristo sin importar las circunstancias. La iglesia triunfante que obedientemente preside, predica con poder del Espíritu Santo y da testimonio a través del servicio a los demás. El pasaje bíblico de estudio culmina con la expresión siguiente: la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y les voy a leer el pasaje de hoy. Y recordemos que estamos en capítulo 1 de Efesios, aunque el libro nos da otras citas para complementar. Y dice el capítulo 1 del 20 al 21, porque ya le leí 22 y 23. Sin embargo, les voy a leer completo el pasaje. Dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, el Señor, nuestro Creador,
le dio toda la potestad a Cristo y lo puso por cabeza de la iglesia. Lo puso como Rey de Reyes. Eso es lo que nos está diciendo Pablo en Efesios 1, del 19 al 23. Sigo aquí para terminar con la clase, sigo leyendo. Este concepto del pasaje que acabamos de leer dice, este concepto de llenar incluye la tarea de traer todas las cosas a la unidad y armonía en Cristo, que es la cabeza. Pablo oró para que los creyentes pudiéramos comprender que el poder que actúa en nosotros y en la iglesia en general a través del mundo también producirá un nuevo universo armonioso y unido bajo Cristo. Aquí está lo que les decía. Cuando el Señor venga a reinar, Él no va a tener colonias, los adventistas, los bautistas, los nazarenos, los católicos, los mormones. Él no va a tener colonias, sino es una comunidad universal. Todo aquel que creyó en Él y siguió en obediencia a su palabra, esa es su iglesia. No importa de dónde salió, el Señor es el que salva y salva de donde quiera. Él va a salvar de donde quiera. Entonces, mis hermanos, dejémonos de aplicar calificativos. Así que dice, la unión entre Cristo y la iglesia aquí en la tierra es un anticipo de ese universo final. Como iglesia tenemos la oportunidad única de vivir plenamente y ser en todo lo que hacemos la iglesia triunfante de la que Cristo es la cabeza. Como un anticipo de lo que vendrá, hoy nuestras comunidades de fe, y aquí se refiere a las otras denominaciones, ¿verdad? Cualquier comunidad de fe, dice, las comunidades de fe pueden experimentar el amor, el perdón y la misericordia. Y esto no solo entre los creyentes, sino también entre la sociedad en la que están inmersos, iluminando aún los lugares más oscuros donde el pecado ha entenebrecido la vida de esas personas. Los creyentes que día a día conviven con situaciones oscuras de tinieblas pueden brillar y resplandecer con su fe y buenas obras, permitiendo que los demás, el mundo en tinieblas, conozca a Cristo a través de ellos. Cuando Jesús caminaba entre las aldeas y pueblos, las personas eran impactadas por su vida. Tenía ese poder de atraer a las multitudes. Hoy la iglesia, su iglesia, también tiene esa responsabilidad de caminar triunfante con el Evangelio, de transformar vidas con el poder que Cristo le ha dado a través del Santo Espíritu que un día Él le resucitó. Entonces la iglesia triunfante es aquella que es luz para el mundo en tinieblas. Fíjense como dice aquí en el libro, qué gran responsabilidad para nosotros. Recordemos también la predicación pasada, que seamos luz, porque dice que una lámpara no se esconde, no se puede esconder. Una lámpara resplandece en la oscuridad. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos camuflajeamos en la oscuridad? Como les decía ahorita, como el camaleón que cambia de color. Entonces usted en la iglesia muy santo, pero luego allá en el mundo muy mundano. Entonces eso no es posible, mi hermano. Nos dice la palabra que debemos de ser esa luz que brilla en la oscuridad para atraer a los que están en las tinieblas a la luz admirable del Señor, de su palabra. Entonces nosotros tenemos la gran responsabilidad de ser luz, que se nos decía el domingo en la predicación, que nosotros hoy día, no podemos salir de casa a través de nuestras redes sociales, en lugar de estar compartiendo memes, compartir palabra. Ojo, hay muchos hermanos que no comparten nada, pero están ahí de metiches todo el día viendo, o de vez en cuando, qué hacen los demás. Nadie sabe lo que ustedes están viendo, pero hay alguien que sí sabe. Dios sabe que estás perdiendo el tiempo, aunque no publiques nada, no comentes, pero estás ahí en las redes sociales, o estás viendo la tele, estás haciendo otras cosas. ¿Por qué no dedicas 5 minutos y compartes un maravilloso mensaje que no sabes a qué lugar, que allá del otro lado del mundo a alguien le va a llegar?
y va a transformar su vida. Eso nos decían en la predicación, ¿se acuerdan? Eso nos decía en la predicación el pastor, que nosotros ahora tenemos las redes sociales que podemos utilizar para transmitir mensajes de palabra de Dios y no estar perdiendo el tiempo. Entonces, hay muchas formas de ser luz. No nada más cuando queremos hablar bonito de Dios, no, seamos luz con nuestra propia vida. O como decía el predicador, ahora que no podemos salir a la calle, ser luz con esos mensajes que podemos transmitir. O cómo enfrentamos los problemas. Porque a veces somos oscuridad en nuestra propia casa. Como padres de familia tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que vivir a la luz de la palabra, porque a la luz de la palabra nosotros podemos transformar nuestra vida. Nosotros estamos llenos de errores, aunque el Señor nos salvó de la muerte eterna, nos salvó del infierno, pero nosotros estamos llenos de errores. Y solamente esos errores los vamos a poder ir. Son como pequeñas piedritas que no nos dejan caminar bien hacia esa morada celestial que el Señor preparó. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ir a su palabra para irlas quitando todos los días, para que cuando lleguemos allá, todas esas arruguitas que tenemos, irlas quitando. Las arrugas del rostro, esas no importan. Importan las arrugas espirituales, las manchas espirituales. No, nada más me escuchen y me tiren a loca. Yo les leo lo que dice el libro, pero pónganlo por obra. Y termino diciendo lo que dice aquí, dice, hoy la iglesia, dice, está obligada a hacer luz allá en ese mundo de tinieblas. Y dice, y concluimos diciendo, hoy podemos crecer en el conocimiento de Dios. Para ello, en primer lugar, debemos tener presente quién nos ha llamado, comprender y experimentar ese llamado y conocer quiénes somos. Primero, reconocernos todos nuestros fallos, ¿verdad? Y hacia dónde vamos. En segundo lugar, dice, debemos tener presente que el mismo poder que resucitó a Cristo nos limpia día con día. Y en tercer lugar, estar conscientes que como cuerpo de Cristo iluminamos este mundo en tinieblas. Y entonces dice, vayamos mediante nuestro testimonio y servicio y demos luz a ese mundo en oscuridad. Aquí termina la clase con esa frase que nos dio 3 puntos. Primero, reconocer quiénes somos, ese llamado, a dónde vamos y entonces ir y ser luz para ese mundo que no conoce a Cristo. Si decimos que le amamos, dice el Señor, cumplamos sus mandamientos y Él nos ha mandado a hacer luz en las tinieblas. Que tengan un bendecido día.